Mi nombre es Lorena Durán Rocha y bienvenidos a la sala número 2. Aquí en esta sala número 2 vamos a hablar sobre la segunda fase de la Revolución Mexicana. Esta segunda fase de la Revolución Mexicana se conoce como el movimiento constitucionalista. El movimiento constitucionalista abarca de los años 1913 a 1917 y bueno, les voy a dar a conocer cuáles fueron los principales personajes que participaron en este movimiento. Ok, en toda la República Mexicana durante esta década de 1910 a 1920 van a existir varios líderes revolucionarios, es decir, que van a haber líderes en cada uno de los estados. Sin embargo, entre los líderes más representativos encontramos, por ejemplo, a Porfirio Díaz, a Venustiano Carranza, a Emiliano Zapata y también a Francisco Villa. Otro de los personajes que vamos a ver posteriormente es Álvaro Obregón, pero bueno, cada uno de estos personajes se va a encontrar como líder en cada una de las regiones del país. Por ejemplo, Venustiano Carranza se encuentra en el centro de la República Mexicana, Emiliano Zapata en el sur de la República y Villa, que se encuentra en el norte de la República Mexicana. Bien, todos ellos estaban en busca de un objetivo. Vamos a hacer un pequeño recuento para ver cómo es que llegamos hasta el movimiento constitucionalista. Primero, al terminar el gobierno de Porfirio Díaz con el plan de Ciudad Juárez, entra al gobierno Francisco I. Madero. Su gobierno de Francisco I. Madero va a durar de 1911 a 1913, hasta el 22 de febrero de 1913, cuando se le conoce como la Decena Trágica. En esta Decena Trágica va a morir Francisco I. Madero, Pino Suárez, y un día antes, el 21 de febrero de 1913, fallece, o más bien lo asesinan, a Gustavo Madero, que era el hermano de Francisco I. Madero. Ok, entonces, al haber asesinado Victoriano Huerta tanto a Francisco I. Madero como a Pino Suárez, que era el presidente y el vicepresidente, él toma su presidencia. ¿Quién? Victoriano Huerta. Y aquí es donde vamos a conocer otro de los principales personajes dentro de la Revolución Mexicana y dentro de este movimiento constitucionalista, que se le conoce como Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila en ese entonces. Sin embargo, él decía que Victoriano Huerta había faltado a una ley constitucional. Entonces, él crea un ejército. A este ejército se le conoce como el Ejército Constitucionalista, porque él decía que la Constitución debía ser respetada. Y obviamente Victoriano Huerta, al haber asesinado a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, pues no había hecho una democracia, no lo habían elegido como presidente. Ok, en este tiempo también encontramos a el presidente de aquel entonces, que es Woodrow Wilson, que va a gobernar de 1913 a 1921. Él, como presidente de Estados Unidos, tampoco reconocía a Victoriano Huerta como el presidente de México. Ok, Álvaro Obregón era uno de los militares más representativos y como líder de la República Mexicana. Entonces, Álvaro Obregón se le conoce como un militar que reconoce o afirma jamás haber perdido ni una sola batalla. Entonces, Álvaro Obregón se encuentra en el noreste del país y empieza a avanzar hacia el centro junto con su ejército. Y bueno, aquí se puede mostrar a Álvaro Obregón en Guadalajara en 1914. Y aquí, en 1915 de julio, pues encontramos a Álvaro Obregón derrotando a Francisco Villa en Celaya. Recordemos que esta era una lucha entre líderes, entre quien tenía más poder que el otro. Y bueno, finalmente pues terminamos con una fotografía en donde se encuentra Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Mi nombre es Lorena Durán Rocha y bienvenidos a la sala número 2. Aquí en esta sala número 2 vamos a hablar sobre la segunda fase de la Revolución Mexicana. Esta segunda fase de la Revolución Mexicana se conoce como el movimiento constitucionalista. El movimiento constitucionalista abarca de los años 1913 a 1917
a conocer cuáles fueron los principales personajes que participaron en este movimiento. Ok, en toda la República Mexicana durante esta década de 1910 a 1920 van a existir varios líderes revolucionarios, es decir, que van a haber líderes en cada uno de los estados. Sin embargo, entre los líderes más representativos encontramos, por ejemplo, a Porfirio Díaz, a Venustiano Carranza, a Emiliano Zapata y también a Francisco Villa. Otro de los personajes que vamos a ver posteriormente es Álvaro Obregón, pero bueno, cada uno de estos personajes se va a encontrar como líder en cada una de las regiones del país. Por ejemplo, Venustiano Carranza se encuentra en el centro de la República Mexicana, Emiliano Zapata en el sur de la República y Villa, que se encuentra en el norte de la República Mexicana. Bien, todos ellos estaban en busca de un objetivo. Vamos a hacer un pequeño recuento para ver cómo es que llegamos hasta el movimiento constitucionalista. Primero, al terminar el gobierno de Porfirio Díaz con el plan de Ciudad Juárez, entra al gobierno Francisco I. Madero. Su gobierno de Francisco I. Madero va a durar de 1911 a 1913, hasta el 22 de febrero de 1913, cuando se le conoce como la Decena Trágica. En esta Decena Trágica va a morir Francisco I. Madero, Pino Suárez, y un día antes, el 21 de febrero de 1913, fallece, o más bien lo asesinan, a Gustavo Madero, que era el hermano de Francisco I. Madero. Ok, entonces, al haber asesinado Victoriano Huerta tanto a Francisco I. Madero como a Pino Suárez, que era el presidente y el vicepresidente, él toma su presidencia. ¿Quién? Victoriano Huerta. Y aquí es donde vamos a conocer otro de los principales personajes dentro de la Revolución Mexicana y dentro de este movimiento constitucionalista, que se le conoce como Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila en ese entonces. Sin embargo, él decía que Victoriano Huerta había faltado a una ley constitucional. Entonces, él crea un ejército. A este ejército se le conoce como el Ejército Constitucionalista, porque él decía que la Constitución debía ser respetada. Y obviamente Victoriano Huerta, al haber asesinado a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, pues no había hecho una democracia, no lo habían elegido como presidente. Ok, en este tiempo también encontramos a el presidente de aquel entonces, que es Woodrow Wilson, que va a gobernar de 1913 a 1921. Él, como presidente de Estados Unidos, tampoco reconocía a Victoriano Huerta como el presidente de México. Ok, Álvaro Obregón era uno de los militares más representativos y como líder de la República Mexicana. Entonces, Álvaro Obregón se le conoce como un militar que reconoce o afirma jamás haber perdido ni una sola batalla. Entonces, Álvaro Obregón se encuentra en el noreste del país y empieza a avanzar hacia el centro junto con su ejército. Y bueno, aquí se puede mostrar a Álvaro Obregón en Guadalajara en 1914. Y aquí, en 1915 de julio, pues encontramos a Álvaro Obregón derrotando a Francisco Villa en Celaya. Recordemos que esta era una lucha entre líderes, entre quién tenía más poder que el otro. Y bueno, finalmente pues terminamos con una fotografía en donde se encuentra Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Buenas tardes, yo soy la guía Abigail Arely Velázquez Rosas y aquí tenemos presente una fotografía de la Convención de Aguascalientes. En esta están los delegados de la Convención de Aguascalientes en el Teatro Morelos durante una sesión, esto en octubre de 1914. Aquí se encuentra otra fotografía de Agustín Casasola, a que es atribuida a este señor, donde se demuestran los delegados de la Convención de Aguascalientes, donde posan junto a la bandera, igualmente en el año de 1914. ¿Y qué pasó en esta? La Convención de Aguascalientes
fue el movimiento constitucionalista que triunfó. En agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró a la Ciudad de México. Pero no todos los revolucionarios estaban de acuerdo en que Carranza fuera el primer jefe. ¿Cómo se había hecho llamar? Ni qué rumbo debería seguir la revolución. En octubre de 1914, los caudillos o sus representantes se reunieron en Aguascalientes para ponerse de acuerdo en la soberana convención revolucionaria. Símbolo de agrarismo. Emiliano Zapata, 1879-1919. Nació en Enucuilco, Morelos. Casi desde niño participó en reuniones para defender la tierra de su pueblo. En 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Enucuilco y entró en contacto con otros revolucionarios. Zapata quería que la tierra fuera de los campesinos que la trabajaban. En 1911 se lanzó la lucha al frente del Ejército Liberador del Sur, en apoyo a Madero. En el noviembre de ese año, sin embargo, se levantó con el plan de Ayala contra Madero, que había llegado a la presidencia y no había resuelto el problema agrario con la rapidez con que esperaba Zapata. Zapata continuó combatiendo con Huerta, al igual que Villa, con quien hizo causa en común. Tras la Convención de Aguascalientes, ambos lucharían en contra de Carranza. En noviembre de 1914, los caudillos entraron juntos a la Ciudad de México. En 1916, Zapata perdió la ciudad de Cuernavaca, víctima de una traición. Fue acribillado a tiros en la hacienda de Chinameca, en Morelos, el 10 de abril de 1919. La intensidad de su lucha por entregar la tierra a los campesinos convirtió a Zapata en un símbolo de las promesas más importantes de la revolución. Los convencionistas decidieron adoptar parte del programa de Zapata sobre el reparto de las tierras a los campesinos y eligieron como presidente interno de la República a Eulalio Gutiérrez. Los villistas y zapatistas aceptaron esta decisión, pero Carranza no la acató. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Nomi Morales Sánchez y yo les voy a hablar un poco sobre la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Bueno, la Revolución Mexicana empieza por causa de un levantamiento en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Después, Porfirio Díaz duró en la presidencia 35 años y él llega a esta presidencia en 1876. Con esto, él promueve el desarrollo económico en el país. Sin en cambio, dentro de esta economía se construyen ferrocarriles, carreteras, minas y se recibe una gran inversión extranjera, que esta era principalmente extraída de Estados Unidos. Bueno, en este entonces la riqueza del país estaba en manos de muy poca gente. Sin en cambio, la mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado en enormes ranchos llamados haciendas. ¿Cuáles son los logros que tiene la Revolución Mexicana? Bueno, tienen el cambio de la propiedad de tierra. Esto surge a principios de la década de los 40. Más de la mitad de la población pertenecía a los ejidos, que eran las aldeas, y poseía más de la mitad de esa totalidad de las tierras que en las que cultivaban. Después, las conquistas sociales. En estas se establecen en 1915 en el descanso dominical, que era obligatorio, y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. En 1916 se reconoce el derecho de huelga y se fijaron a nuevas relaciones de trabajo entre los patrones y los obreros. La Constitución de 1917. A finales de 1916, los revolucionarios se reunieron en Querétaro para reformar la Constitución de 1957. Fue entonces que México era muy diferente al tiempo de Juárez. Cuando se hizo la de 1857, la nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917. En ella se excluyeron ideas de todos los grupos revolucionarios. Se ratificaron las libertades y derechos de los ciudadanos, así como los ideales democráticos y federales
de 1857 se reconocieron los derechos sociales como el de la huelga y el de la organización de los trabajadores. También estuvo el derecho de la educación y el derecho de la nación a la propiedad privada. En esta parte de la sala observamos 3 imágenes. En la primera está el presidente Venustiano Carranza, quien fue el primer presidente en gobernar bajo la Constitución de 1917. En la segunda encontramos a esta misma, resaltando los 3 principales artículos, el cual es el tercero, que nos marca la educación laica, gratuita y obligatoria hasta el nivel de primaria. El artículo 27 nos habla sobre las riquezas. Todo suelo y subsuelo es perteneciente a la nación. Y en tercer lugar está el artículo 123 que nos habla sobre el trabajo. Todo trabajador va a hacer una jornada de 8 horas, ya no va a ser de 12 sino ahora de 8 y le va a proporcionar más derechos. Además de esto, los trabajadores van a tener derecho a formar su sindicato para defender sus intereses. Y en la tercera foto vemos cómo Villa posa entre Obregón y el general Pershing. Recordemos que entre ellos hubo diversas discrepancias a través de los movimientos de la revolución. Durante la revolución se compusieron numerosos corridos, muchos de los cuales todavía se encuentran. Estas poesías, casi siempre de autor desconocido, narran hechos importantes. El siguiente cuenta cómo tomaron la ciudad de Zacatecas los revolucionarios. Los pelones son los soldados del ejército de Victoriano Huerta. La división del norte era la del ejército de Francisco Villa. 1914 habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera, vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. Bueno, pasamos a esta etapa del museo, en donde podemos encontrar un corrido que hace alusión a la toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas fue una batalla muy importante dentro de la historia de México, porque nos hace alusión al periodo de la Revolución Mexicana. Esta batalla tuvo fecha o tuvo lugar el 23 de junio de 1914 en Zacatecas, México, y la historia nos comenta que ha sido una de las más sangrientas que ha tenido México, pero también una de las más importantes porque es un parteaguas para que la revolución pudiera dar paso a su proceso final o a su etapa final. Esta batalla está pues hecha por 2 ejércitos. Por primera parte tenemos el ejército de División del Norte a cargo de Francisco Villa y del general Felipe Ángeles, y por otra parte está el ejército federal a cargo del comandante Luis Medina Barrón. Bueno, se dice que para que esta batalla tuviera como lugar, el comandante Felipe Ángeles estuvo como organizando a todo el ejército, de manera que fue moviendo las tropas o las piezas de artillería, como originalmente estaban planeadas, a modo de irlas poniendo que el ejército federal pues no las localizara, pero estuvieran muy cerca de ellos. Se comenta que los puso en 4 puntos cardinales, es decir, norte, sur, este, oeste, de manera que al avanzar pudieran rodearlos y el ejército federal no tuviera escapatoria. Dicho esto, en la víspera de justamente el 23 de junio de 1914, a las 10 de la mañana, se da el detone de uno de los cañones, dando así anuncio al inicio de la batalla. Poco a poco, División del Norte fue ganando terreno, fue ganando en cuanto a fuerza y en cuanto a no perder tanto ejército, porque, bueno, dentro de los cálculos estimatorios se dice que el ejército federal perdió aproximadamente 9,000 bajas, tuvo 9,000 bajas, entre ellas 6,000 fueron muertos y otros 3,000 fueron entre prisioneros y desaparecidos, mientras que División del Norte en toda esta batalla solo tuvo 1,200 bajas. Entonces, al ir ganando terreno tan velozmente, fue como apropiándose de terrenos, se puede decir que cerros, porque eran los cerros, que era el Cerro de la Bufa,
el del Grillo, el de Tierra Negra y, bueno, por mencionar algunos, dada esta batalla, algunos... Buenas tardes, maestra Lilia. Mi parte del museo es acerca del constitucionalismo, de las siguientes etapas que les daré a conocer y la división geográfica que se vivió en ese entonces en México. Pérdidas y recuperaciones territoriales de México, de 1824 a 1893. La separación de Texas, la guerra de Estados Unidos y la venta de la Mesilla privaron a México de más de la mitad de su territorio y definieron la actual frontera del norte por el sur. En 1882 se fijaron los límites con Guatemala en el río Suchiate, reincorporándose en Soconusco. En 1893, el Tratado de Mariscal Spencer estableció el río de Honduras como frontera con Belice. Fue arrebatado hacia las tropas mexicanas durante la guerra con los Estados Unidos. También nos habla acerca de la Constitución de 1917, que se establecieron en 29 estados y 2 territorios: Baja California, Quintana Roo, un distrito federal. El águila figura en una bandera del Batallón Libre de Tuxtepec, que formó parte del ejército constitucionalista. En 1857 también el país queda dividido en 23 estados, como ya lo había mencionado, el territorio de Baja California y el Distrito Federal. Guerrero había sido creado en 1849, Coahuila y Nuevo León se fundaron como un solo estado y se le dio como tal una categoría al territorio de Tlaxcala. El águila proviene de la bandera del batallón de artillería fija de Matamoros, que peleó del lado liberal en la Guerra de Reformas durante la Constitución de 1857. También las fronteras denominadas de nuestra actual división política quedaron establecidas en 1974, con la elevación del territorio de Baja California Sur y Quintana Roo. Las categorías de estados libres y soberanos, las últimas disposiciones respecto a la forma y el uso del escudo nacional, donde se asientan sus características actuales. Características que dan de 1884, los límites de Estados Unidos y Estados de México.